TOC Regional Gran Maestro 1. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a mostrar las partiditas, unas partiditas que tuve antes de subir a Gran Maestro, pues, al TOC Regional. Pues aquí la situación son varios aspectos, ¿no? Primero, más que todo, debes conocer que yo no soy tan buen jugador de teléfono. Sí, yo no soy buen jugador de teléfono porque yo soy o era jugador de PC. Entonces cuando hubo la separación de los de PC a los de teléfono, entonces fue un cambio muy drástico en esa situación. Por lo tanto yo tuve que primero comprarme un buen teléfono para jugar Free Fire, porque jugaba en mi PC gamer, pero no tenía un buen teléfono adecuado para jugar Free Fire. Entonces lo que hice fue comprar un buen teléfono. En ese entonces cuando lo compré, era muy bueno, sigue siendo bueno, pero antes era mejor ya el juego en el Poco X3 Pro. Ya. Entonces, una vez ya jugando en ese teléfono, me di cuenta que no podía hacer nada, no sabía nada. Entonces imagínense, yo decía entre mí, ¿será el teléfono? ¿Será que hice una mala compra? ¿Qué sé yo? Y le doy mi teléfono a mi sobrinita. Entonces mi sobrinita se puso a jugar en mi teléfono, ya, y jugaba tan bien. Entonces yo decía, ¿será por la cuenta? ¿Será que le tocó cuenta a Boxito? Y le presté mi teléfono y con mi cuenta para que ella se pusiera a jugar. Y jugaba tan bien que eliminaba muchos oponentes. Entonces me fijé que no era el teléfono, no era el juego en sí, no eran los oponentes, era mi persona. Era que yo no sabía jugar el teléfono. Y a eso vamos. A que no es los recursos en sí tanto, sino es tu persona. Eres tú el que subes. No le eches la culpa al teléfono, no le eches la culpa al internet, no le eches la culpa al oponente que te espaldea. No, nada de eso. Eres tú, tu mentalidad, lo que tiene que hacer, que tú subas de rango. Es como que tú saques cero en el colegio y le eches la culpa al profesor. No, es que el profesor no explicó bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Puede ser que eso influya, pero no es absoluto. Eres tú el que decide en el. Entonces, como sabemos, los gran maestros son como los gerentes de Free Fire, son los más poderosos. Sea como sea, son los más poderosos. Y esto lo dejo bien en claro porque muchas veces llevo a personas, digamos nueva escuela a mis partidas y se sorprenden tanto, se sorprenden mucho porque es bastante el cambio, es mucho el cambio. Porque como se fijan aquí, hay personas, o vemos personas que con uno solo, un rojo, ya te tumbamos. Uno solo, no necesitamos más. Entonces me va a decir, no, pero Cristian, tú estás campeando aquí. Ya, este es el punto. Ya, lo que sucede es lo siguiente. Muchos dicen que Free Fire ya aburre, que aburre, que aburre. Te lo cuento. Free Fire no aburre, sino que aburre cómo juegas, dónde juegas, qué haces. Eso es lo que aburre. Si me explico, te lo pongo en contexto. A mí me aburre, te lo juro que a mí me aburre estar haciendo kill. O sea, es, para mí es aburrido. Se los juro que es aburrido. Antes sí era divertido, que si yo hice 10 kills, 15 kills, 20 kills. Entonces derroté a muchos oponentes. Pero ya después aburre. Lo mismo y lo mismo. Entonces, hacer lo mismo y lo mismo, no. Pero algo que no me aburre, y algo que me gusta, es hacer los bullos, ganar las partidas. Ese es el objetivo para mi persona. Para mi persona, ganar las partidas. Entonces, me topé una amiga, ya que era bien rushera, bien rushera. Entonces, ella decía que no le gustaba esperar, que le gustaba rushear. Entonces, perfecto, me puse a jugar con ella. Quise aprender ese modo de juego que solo rusheando. Entonces, salíamos del lobby, salía el avión y de una nos íbamos a guerrear. Ya perfecto, eliminamos 2, 3 oponentes, 4 oponentes, sí, eliminamos algunos rapidísimo. Entonces, perfecto. Pero perdíamos 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos, porque hacíamos 5 kills. Y quedamos en el top 10, en el top 11. A veces en el top 12 mínimo. ¿Por qué? Porque como están las tarjetas de revivir, entonces ¿cómo les explico? Eso da para campear bastante. No tanto es campear los camperos, porque tú me vas a decir, no, estás campeando. No, te explico. Sino que el hecho de que reían bastante hace que el top no disminuya. Bueno, en cambio a mí lo que me gusta
es jugar solo, pero estoy en escuadra. Sí, me gusta jugar solo en escuadra. Entonces, si no lo comprenden, es jugar, o sea, irme en una escuadra aleatoria más que todo, e irme por mi lado, o sea, por mi cuenta. Yo me voy solito por mi cuenta y sentir esa adrenalina, la adrenalina de que estás solo en la partida, en ese lugar, estás solo, ya, y hacer de cuenta que no se puede revivir. Esa es mi forma de juego. Tomar en consideración como la vieja escuela que no podíamos revivir y solo teníamos una vida. De esa forma yo juego, tomando en consideración que solo tengo una vida, una oportunidad, porque así es la vida real, solo una oportunidad. Ahora la nueva escuela se elija de decir, ah, yo soy lo máximo porque me reviven, espaldeo a una. Me reviven, espaldeo a una, chupándole la sangre a tu compañero, chupándole las monedas a tu compañero para que te revive. Y a mi parecer eso no debe ser así. Tú debes enfrentarte, sentir la adrenalina de mantenerte vivo. Pero bueno, cada uno juega a su manera. Pues, esta es mi forma de juego, pues. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo me separo del avión, yo voy a un lugar estratégico, un lugar donde más o menos pueda lootear primero, y luego me voy al ataque, pues, ¿no? Voy al ataque y hacer toda la cantidad. Entonces yo puedo hacer 5, por ejemplo, ahí llevo 5 kills. Yo puedo hacer 5 kills, ya, puedo hacer 5 kills, ya, pero puedo llevarme el atributo de hacer el bull, ¿sabes? ¿Sí me explico? Así sea una kill, para mí vale más hacer una kill y un video. Esto es gracioso, miren esta parte, es súper que gracioso. Voy a hacer un video. Te lo juro que es gracioso. Yo, o sea, no digo la palabra, hay un meme en esa parte. Estás bien. Dando... Me puse ahí. Como verán, subimos a maestro primero, o sea, al ver pocos maestros, entonces subimos directamente. Subimos directamente a gran maestro. Así es, mis amigos. Hay muchas cosas que quiero decirles, muchas cosas. Quiero contarles, quiero hablarles, por ejemplo, de los macros que yo utilizo, porque utilizo muchos macros. Yo utilizo modulador, utilizo dos macros muy importantes. Aquí te voy a dejar, mira en mi canal los macros que utilizo, que son importantísimos. Ya, y muchas más cosas. Bueno, mi gente, la segunda parte está por verse. Bye, suscríbanse. La última. Yo maté 3. Usted mató 3. Mira, mira.